Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor
Feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante, que es acerca de la Iglesia de Jesucristo. Y quiero invitarles para que leamos algunos textos de la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros. Dice el apóstol Pablo, estaba hablándole a un grupo de líderes de la iglesia. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 20, se reúne con un grupo de hermanos para tratar acerca de algunos problemas que habían dentro de la iglesia. Y la mayoría de los que estaban allí eran líderes. Habían obispos. Esta palabra obispo significa supervisor, vigilante o anciano, también se traduce, refiriéndose a aquellas personas que estaban al cargo de las iglesias en los diferentes lugares. Recordemos que en aquel entonces, en ese tiempo, la iglesia no tenía templos. La iglesia comenzaban reuniéndose en las sinagogas hasta cuando los judíos se rebelaban contra ellos y los expulsaban, y luego tenían que reunirse en las casas. Y entonces dice el apóstol Pablo, le dice: tengan cuidado de cada uno de ustedes, pero también tengan cuidado del rebaño. Está hablando de la iglesia. Dice, de la iglesia, para que puedan cuidarla, pastorearla, apacentarla, como aparece en el texto. Dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando comenzamos la iglesia Casa Manantial, varias personas me han preguntado, bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre, Casa Manantial? Bueno, quiero explicar un poquito acerca de eso. Primero le pusimos casa porque queríamos, desde un comienzo, hemos querido siempre mirar la iglesia como una familia. Los hermanos que han estado desde un comienzo, siempre hemos tratado de hacer ese énfasis, ¿no? Somos una familia en Cristo. Debemos mirarnos como una familia. Y de pronto algunos recordarán, antes de este tiempo de pandemia por el COVID, el COVID que trajo tantos problemas a la humanidad en todo el mundo. ¿Recuerdan cuando nos reuníamos, las reuniones que hacíamos y pasábamos tiempos tan hermosos y compartíamos? Y algo que a mí me llamaba la atención era que terminábamos la reunión, terminaba el culto, terminaba el mensaje y la gente no se quería ir, los hermanos no se querían ir y nos quedábamos charlando y bueno, pasábamos un tiempo muy hermoso. Por eso desde un comienzo siempre hemos hecho énfasis que somos una familia en Cristo. Y de esa manera debemos mirarnos. Y la palabra manantial la tomamos de un salmo, el Salmo 36, el versículo 9, que dice: porque contigo, dice el salmista, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cuando en el Antiguo Testamento está hablando de manantial de vida, se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es el manantial de vida.
y alrededor de Él debemos reunirnos como una familia para adorarle, para recibir la bendición de Él, el cuidado de Él. Él es el pastor de ese rebaño, de su iglesia. Y entonces dice la última parte del versículo 9 de este Salmo 36, dice, en tu luz veremos la luz. En Cristo vamos a encontrar esa luz para poder seguir adelante, ¿no? En este mundo, en medio de tantas situaciones tan adversas que a veces vivimos. Él es la luz, Él es el camino, Él es el que nos muestra el camino que debemos seguir. Ahora, hermanos, con esta reflexión, yo tengo varios propósitos. En primer lugar, hacer un énfasis a los hermanos, a los creyentes en Cristo. Hay muchos hermanos que de pronto asisten a otras denominaciones porque viven en otras ciudades. Inclusive aquí mismo en Bucaramanga hay otros hermanos que de pronto puedan ir a otro lugar. No importa. Lo importante es que podamos, hermanos, cambiar de actitud en cuanto a la visión que tenemos de la iglesia. ¿Cuál es la visión que tenemos de la iglesia? Debemos conocer, hermanos, qué es la iglesia, quiénes conforman la iglesia. Recordemos que la iglesia está formada por aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo, que le han recibido como su Señor y Salvador. Pero también que podamos entender la importancia de la iglesia, cómo ve Dios su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ninguna persona, ningún ser humano puede apropiarse, decir, esta es mi iglesia y yo hago con mi iglesia lo que quiero. No, la iglesia es del Señor. Los líderes simplemente somos personas, como dice el primer pasaje que leímos, estamos al cuidado, estamos ayudando, somos siervos del Señor para el cuidado de esa iglesia que solamente le pertenece a Cristo. Pero también debemos tener mucho respeto hacia la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia está formada por hombres y mujeres, jóvenes y niños, familias enteras, pero son personas con defectos, con debilidades, que cometemos errores, que nos equivocamos, que a veces cometemos injusticias. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, estamos en ese proceso de crecimiento, de entender que Dios tiene un plan, un propósito, y estamos en las manos de Dios para que Él cada día nos puede ir moldeando y formando esa iglesia hasta el día que Él venga. Y como dice la palabra, dice el apóstol Pablo, Él mismo la va a tomar y la va a terminar de perfeccionar. Mientras estemos aquí en este planeta, vamos a estar en ese proceso de santificación. Somos santos, hemos sido llamados para ser una iglesia apartada para el Señor y estamos en un proceso de santificación. Pero que aprendamos a honrar la iglesia. ¿Cómo honramos la iglesia? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar acerca de los hermanos, de la familia en la fe. Y vamos a estar mirando, hermanos, lo que la Biblia nos dice acerca de cómo conducirnos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dice, te escribo para que aprendas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero
que en este día vamos a estar mirando en primer lugar qué es la iglesia del Señor. ¿Cómo ve Dios la iglesia? ¿Cómo ve el Señor su iglesia? En primer lugar, la Escritura nos dice que Dios ve la iglesia, la familia de la fe, los creyentes en Cristo, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y le han recibido como su Señor y Salvador, que ellos son los que conforman la iglesia. El Señor la ve como el cuerpo de Cristo. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice el apóstol Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, es interesante que el apóstol Pablo decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros son tan diferentes, los miembros del cuerpo son tan diferentes. Hay unos quizás más importantes que otros, pero todos son útiles, son importantes en el cuerpo. Tienen un propósito, tienen una misión. Cada miembro del cuerpo está en función de un solo propósito, cuidarse a sí mismo. Ustedes se pueden imaginar que las manos le dijeran a la cara, no, yo no voy a cuidar de usted. Cuando hay peligro, algo que viene hacia nuestro rostro, especialmente a la cara, ¿qué es lo primero que hacemos? Cubrirnos con las manos. Todo el cuerpo está en función del cuidado. Por eso cuando la Biblia y cuando el apóstol Pablo habla en Romanos acerca del cuerpo, dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y el propósito es cuidarnos, ayudarnos. Ahora, pero también la Biblia nos deja ver que el templo es sagrado para Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, dice el apóstol Pablo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está hablando de la palabra, que es el fundamento, la base para que la iglesia pueda seguir adelante, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base de esa estructura, de ese templo que se está formando, es Cristo mismo, basado en las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas, la palabra de Dios. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio, mire cómo Dios está mirando la iglesia como un edificio bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo para el Señor. La iglesia es ese cuerpo, es ese edificio que Dios está preparando, donde cada miembro es como si fuera un ladrillo. Hay otro pasaje donde dice la Biblia que somos ladrillos de esa estructura que Dios está formando, levantando para un día venir a buscar la iglesia del Señor. Ahora también en Efesios, el capítulo 5, el versículo 23 al 25, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre la pareja, el hombre y la mujer, y la relación de Cristo con la iglesia.
Dice versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, mire todas estas referencias en la Biblia acerca de lo que es la iglesia del Señor. Pero yo creo, hermanos, yo creo que uno de los títulos que más hermosos y más importantes que el Señor le da a la iglesia es acerca de la esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu, dice Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, hermanos, mire que la Biblia nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo, es la novia, es esa novia que el Señor está preparando y que un día va a venir a buscar para llevarla y unirse espiritualmente con ella. Cuando entendemos esto, hermanos, lo que es la iglesia, esto nos debe motivar a cambiar nuestra actitud hacia lo que es la iglesia. Yo quiero, hermanos, el día de mañana vamos a estar mirando cuál debe ser mi actitud frente a algo tan importante como es la iglesia. Sabe, yo a veces siento tristeza cuando escucho personas referirse acerca de la iglesia como si fuera una reunioncita, como si fuera un club de amigos o de personas que se conocen. No, la iglesia es la novia de Cristo, es la amada de Cristo que un día va a venir a buscar y que Él está preparando como su amada. Cuando entendemos esto, hermanos, nuestra actitud debe cambiar acerca de cómo expresamos de la iglesia. ¿Estamos verdaderamente honrando la iglesia del Señor? Ahora, ¿cómo honramos la iglesia? La honramos con nuestras palabras. La honramos también con nuestro cuidado, el cuidado que tengamos acerca de la iglesia, la familia de Dios. Qué bueno que aprendamos, hermanos, que somos una familia en Cristo y giramos alrededor de aquel que es nuestro manantial de vida, Jesucristo. Él es el que nos sustenta, que nos alimenta, que nos sostiene, que nos da vida eterna, que nos cuida, que nos pastorea. Cuando entendemos esto, nuestra actitud acerca de la iglesia debe cambiar. Nuestra actitud debe cambiar acerca de lo que es la iglesia del Señor. Bien, hermanos, espero que mañana podamos continuar mirando cuál debe ser nuestra actitud. Y vamos a mirar algunos pasajes donde la Biblia nos dice qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos
en la iglesia, en la casa del Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Bendícenos, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, a entender que la iglesia es tan preciosa para ti, es tan valiosa, porque tú la compraste no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con tu propia sangre. Tú diste la vida por ella y estás preparándola para un día venir a buscarla. Ayúdanos a entender, Señor, el valor de la iglesia de Jesucristo, la familia de la fe. Te adoramos en este día y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana. Dios les guarde.